Buenas tardes, tengan cada uno de los asistentes. Saluda y se presenta Jean-Paul Fabricio Polo Peralta, eh, asociado del estudio Mendoza Malpartida de Asociados. Es para mí un grato honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tópico lavado de activos y su fórmula de prevención a través del instrumento corporativo Programa de Cumplimiento Normativo. En primer orden, es menester presentar a la firma Mendoza Malpartida y Asociados. La firma Mendoza Malpartida y Asociados es un estudio especialista en Derecho Penal, Económico y de la Empresa y especialistas en implementación de programas de cumplimiento normativo. En líneas generales, lo que la firma busca es representar tanto a personas naturales como personas jurídicas en defensa y representación de posibles procesos en los cuales se encuentren en cursos en la comisión de delitos. El día de hoy se ha programado esta sesión a efectos de conversar un poco sobre el tema lavado de activos. Es así que vamos a, en primer orden, empezar con algunas notas preliminares y debemos mencionar lo siguiente. El delito de lavado de activos está regulado en una norma especial, en el Decreto Legislativo 1106, publicado en fecha 19 de abril de 2012. ¿Esto qué significa? Significa que ha sido promulgado con posterioridad a la dación del Código Penal vigente, el cual expresa un catálogo de delitos. ¿Qué implica en el ordenamiento jurídico peruano que se haya emitido una norma con posterioridad? Esto ha sido motivada por la criminalidad que se viene atravesando en el contexto peruano y en general en el mundo. La delincuencia de cuello blanco, como lo llamaba Edwin Sutherland, ha ido evolucionando, cambiando el paradigma de delitos de sangre a delitos económicos, delitos de criminalidad organizada. En tal virtud es que el Perú, no ajeno a esta evolución, emite y publica esta norma. Lo segundo que debemos mencionar es, a modo de ejemplo, la denominación que tiene en el Perú este tipo de delitos. En el Perú, este tipo de delitos tiene la denominación de lavado de activos. Sin embargo, a modo de ejemplo, podemos compararla con la legislación española, la cual la denomina blanqueo de capitales. En efecto, una primera cuestión que podríamos comentar es que la definición que esta guarda recoge a una serie de posibilidades de delitos, una serie de posibilidades de objetos de delito, los cuales posteriormente vamos a desarrollar. En efecto, consideramos que tanto la fórmula lavado de activos como blanqueo de capitales tratan de aproximar un concepto sobre la magnitud o el ámbito de comprensión que puede tener esta. Es así que podemos definir al delito de lavado de activos en los siguientes términos. Se entiende, pues, por lavado de activos a podemos definirlo en dos conceptos, un concepto económico y un concepto jurídico. Un primer concepto es aquel procedimiento financiero contable que tiene como finalidad dar apariencia de legitimidad a los objetos del delito. Esto siempre ligados o provenientes de alguna actividad ilícita. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, debemos de señalar que lavado de activos es aquella actividad criminal no convencional, pues no es un delito típico, entendido en los términos de regulado en el Código Penal establecido por nuestra normativa, con la finalidad de evitar la identificación de aquellos fondos, aquellos recaudos que ha tenido agentes del delito por la comisión de un delito previo. Ello, en efecto, siempre busca darle legitimidad a los fondos obtenidos y de esta forma poder disfrutarlos, pues es lo más dificultoso que se tiene de cara a la comisión de un delito es siempre poder disfrutar lo obtenido. Es así que finalmente podremos resumir esto en el delito de lavado de activos en los siguientes términos. Es aquellos efectos, objetos del delito
con la finalidad de darle apariencia de legitimidad. La siguiente diapositiva, por favor. Es así que podemos desarrollar las fases en las cuales se encuentra el delito de lavado de activos. Y es así que tenemos a las siguientes fases. 3 fases debidamente demarcadas o delimitadas. La primera etapa es la etapa de colocación. Se entiende por esta la etapa en la cual se recepciona el dinero, se recepciona el fondo o lo obtenido de la actividad previa ilícita con la finalidad de buscar la primera fase de lavado. Este es el primer paso del proceso, ya que aquí se busca que el recepcionante, el dinero ingresado, ya proceda al ingresar al sistema legal a efectos de darle la legitimación. La segunda etapa que tenemos es la intercalación. Esta etapa se requiere ya dificultar la identificación ilegítima que éste tiene. Esto es, alejarlo del todo de esta actividad ilícita por la cual se ha obtenido el dinero. En ese sentido, se busca por todas las formas intentar borrar esta huella de identificación. Implica, pues, la conversión de los beneficios resultantes del delito previo y la creación de fórmulas a través de las cuales se busca dar legitimidad y evitar así la ubicación de esta actividad. Por último, tenemos la etapa de integración. En esta etapa, el agente del delito lo que busca es volver a obtener, recepcionar el dinero por el cual ha seguido por todo el circuito de la administración del sistema legal a efectos de que esta persona ya pueda ostentarlo y disfrutarlo. Recuérdese, pues, que al haber ingresado al sistema legal, lo que se busca finalmente es que esta persona pueda disfrutar. La finalidad que esta guarda es la poder disfrutar de lo que se tiene. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que vamos a analizar ya de fondo la regulación que tiene el delito de lavado de activos en nuestro ordenamiento legal en ley ELATA, esto es, en lo que se encuentra regulado actualmente. Previamente debemos mencionar que el delito de lavado de activos estaba regulado de manera precedente mediante la ley 27.765, la cual fue publicada el 20 de junio de 2002. Esta guardaba como denominación Ley Penal contra el Lavado de Activos. Posteriormente, como ya se ha mencionado, el decreto legislativo 1106 deroga la anterior norma y entra a fungir como la norma legal por la cual se debe tramitar todos los procesos en los cuales se comprenda a personas naturales en atención a este delito. Aquí brevemente hago un pequeño hincapié a efectos de señalar lo siguiente. Actualmente en el Perú ha variado el principio societas delinquere non potes. Esto es, la persona jurídica no puede delinquir. Ha variado a lo siguiente, societas delinquere in potes. Esto es, la sociedad puede delinquir. Esto es, que en arreglo a la ley 30.424, ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, actualmente una empresa puede ser procesada penalmente por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Posteriormente vamos a ampliar ello, pero ya en primer orden era necesario mencionar lo siguiente. En ese escenario, vamos entonces a desarrollar algunos primeros aspectos relevantes respecto a la regulación que guarda el decreto legislativo 1106, ley de lucha eficaz contra el lavado de activos. En primer orden, vamos a hacer mención sobre la peculiaridad que guarda el bien jurídico protegido en este tipo de delito. Conforme lo establece el Acuerdo Plenario 3-2010-CJ-116, publicado el 16 de abril del 2010, señala que el bien jurídico protegido en el caso del delito de lavado de activos es un delito de carácter pluriofensivo. Esto implica que afecta con su comisión a diferentes bienes jurídicos protegidos. Entre ellos tenemos
la legitimidad del sistema económico-financiero, el orden socioeconómico, la seguridad del tráfico comercial, la libre competencia. Pues, si tenemos que una persona natural o jurídica que disfruta de dinero que proviene de manera ilegítima a efectos de poder ingresar al sistema, entiéndase por al circuito económico por el cual se está regulando, en este caso en el Perú, evidentemente va a existir una desproporcionalidad por los caudales que esta presentan. En ese sentido es que se remarca a nivel jurisprudencial que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos tiene este carácter pluriofensivo, de afectar múltiples bienes jurídicos. Otro aspecto a mencionar, y es lo que ya nos traíamos a colación con este tema anecdótico sobre el nomen juris que recibe la norma, es respecto al objeto material del delito. El ámbito de protección que se señala en la norma es que el objeto material del delito puede presentarse por diferentes fórmulas, por el dinero, por bienes o por efectos o ganancias. Recuerda que por dinero debemos entender a toda aquella moneda nacional o internacional por la cual se tenga que afectar que se haya generado un ingreso de manera ilícita. Bienes pueden ser siguiendo la regulación establecida en nuestra norma civil, bienes muebles o inmuebles. Todos ellos siempre siguiendo una óptica, la óptica principal de que deben ser susceptibles de valoración económica. Pero en efecto, subrepticiamente, lo que no podemos dejar de lado es que estos hayan sido adquiridos de manera ilícita y ingresados al sistema legal con la finalidad de evitar su identificación, para su posterior regreso a la persona a la cual ingresa al sistema legal con el fin de legitimarlo y después poder disfrutarlo sin aquella persecución penal. Finalmente, los efectos o ganancias. En este caso tendríamos que pronunciarnos y mencionar lo siguiente. Se entiende por efectos o ganancias a todos aquellos objetos producidos mediante la actividad delictuosa. Y las ganancias pueden ser de diferentes tipos, ventajas patrimoniales o utilidades que se pueden recepcionar por estas. Ahora bien, es necesario mencionar algunos aspectos sobre la jurisprudencia de esta, sí, pero aterrizado a los elementos jurídicos que presenta el delito de lavado de activos. Es así que en primer orden debemos mencionar que ¿quién puede ser procesado por el delito de lavado de activos? A efectos de poder aterrizar y entender qué personas podemos ser comprendidos por la posible comisión de este tipo de delitos. Sujeto activo de este delito puede ser ejecutado por cualquier persona. Esto es un delito común, o en términos dogmáticos, un delito de dominio. No se exige ningún tipo de cualificación especial para que pueda ser cometido. Ahora bien, debe hacerse una especial mención que el delito de lavado de activos puede ser ejecutado por la misma persona que llevó a cabo la actividad criminal. Esta fórmula es denominado dentro de la literatura especializada como autolavado. Un segundo aspecto a mencionar es quién es el sujeto pasivo dentro del delito de lavado de activos. En suma, se ha decantado a nivel jurisprudencial y a nivel dogmático también es necesario mencionarlo, que el sujeto pasivo siempre va a ser el Estado, que es el perjudicado principal en este tipo de actos. Ahora, ello, ¿qué conlleva dentro de los fines del proceso que se ha comprendido al Estado como sujeto pasivo del delito? A que resulta necesaria la intervención de la Procuraduría Pública de Lavado de Activos, a efectos de que pueda llevar a cabo la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, constituyéndose bajo la fórmula empleada en nuestro Código Procesal Penal, actor civil. Ahora, como habíamos mencionado, ¿qué entendemos entonces por las conductas típicas que pueden subsumirse en los hechos y configurar el delito materia de exposición? En ese sentido debemos mencionar que la conducta típica puede llevarse a cabo, sin dejar de mencionar, a efectos de mayor profundidad en el futuro, que se encuentra regulado en los artículos 2, 3,
1, 2 y 3 de la ley antes mencionada, la cual regula las siguientes modalidades típicas de comisión del delito. En primer orden tenemos actos de conversión, los actos de transferencia y los actos de ocultamiento y tenencia. Brevemente desarrollamos estos tópicos para una mejor comprensión. ¿Qué es actos de conversión o qué se entiende por actos de conversión? Pues significa transformar, mutar parcial o integralmente el activo ilícito. En ese sentido, podríamos mencionar que en los actos de conversión se presentan dentro de las etapas antes desarrolladas en la primera etapa, colocación. En segundo orden tenemos los actos de transferencia. Significa pues el objetivo de alejar, evitar la identificación ilícita que ésta tuvo por la actividad o el delito antes cometido. En ese escenario encontramos pues que los actos de transferencia se ubican en la segunda etapa de los delitos lavado de activos y que fueron desarrollados previamente. Finalmente tenemos los actos de ocultamiento y tenencia, que son conductas que ya ocultaron la naturaleza, el origen y la ubicación del activo ilícito, ingresado al sistema legal. En ese escenario, estos actos de ocultamiento y tenencia, lo que buscan y en donde se subsumen es en la tercera etapa, que se entiende por esta a aquella etapa en la cual se ha integrado ya el activo ilícito dentro de nuestro sistema legal. Ya se concibe a esta como legítima. No menos importante, y sin llegar a los temas profundos dogmáticos que guarda este tipo de delitos, es necesario mencionar que este delito tiene un aspecto subjetivo de importante mención, y es que el aspecto subjetivo que la fórmula legislativa empleada en esta norma nos exige que las conductas que se lleven a cabo por medio de estas deben ser a título de dolo, que implica que la conducta sea dolosa, implica pues que se haya sido con conocimiento y voluntad de todos los elementos estructurales del tipo antes mencionados, que la persona, le hace agente del delito, actúa con conocimiento y voluntad de este. Aún vale precisar que, si bien es cierto, dentro de la subclasificación del dolo tenemos pues al dolo directo, también puede llevarse a cabo por medio del dolo eventual. Finalmente, debemos mencionar que el delito de lavado de activos guarda un elemento importante, denominado elemento de tendencia interna trascendente, que es un elemento subjetivo adicional al dolo, que en términos generales guarda como finalidad que se debe evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Esto es, que el agente del delito tuvo como finalidad, como habíamos mencionado previamente, la finalidad ulterior, subrepticia, o que es transversal a todas estas etapas, es que se busca evitar la identificación del origen ilícito, a efectos de poder disfrutarlos. Ahora, siguiendo entonces este tema de la jurisprudencia, que es muy importante, debemos mencionar lo siguiente. Yo quiero rescatar, en primer orden, el recurso de nulidad 1125-2015 Lima, el cual menciona dos aspectos importantes a destacar. El primer aspecto es que, si bien es cierto, en concordancia con el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, que es el cuerpo legislativo que regula el delito de lavado de activos tiene por naturaleza la autonomía. ¿Qué implica la autonomía? Que, como hemos mencionado, siempre este delito se configura en atención a que un delito previo se haya cometido y se hayan generado beneficios sobre este, de diferentes índoles, como hemos mencionado, dinero, bienes, efectos o ganancias. En ese escenario, se puede procesar por lavado de activos de forma paralela al anterior delito, o incluso que este anterior delito no haya sido perseguido penalmente. Sin embargo, y por eso es a destacar lo que expresa la Ejecutoria Suprema, que se puede ver en la lámina, es necesario que no se pueden llevar a cabo
el procesamiento del delito de lavado de activos por actividades ilícitas gaseosas o indefinidas. Es necesario que se hayan identificado, al menos conforme lo establece la sentencia plenaria casatoria 1/2017, CJ-455, que tengan datos objetivos de esta. Recuérdese que el proceso penal que nosotros se rige actualmente se divide en 3 etapas. La etapa de investigación preparatoria, la segunda etapa de etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. La investigación preparatoria tiene como un estándar probatorio para poder iniciarse en la primera subetapa, que es investigación preliminar, la de sospecha simple. Pero esta sospecha simple implica datos objetivos sobre esta. Otro aspecto a destacar es lo que habitualmente se puede llevar a cabo ante el procesamiento de este tipo de delitos. Y es lo siguiente. Antes de tocar ese tema, señalaremos pues lo que tenemos a la vista, y es el recurso de nulidad 1190-2019 Lima, que nos señala cuáles son las fórmulas probatorias que se tendrían que evaluar en el marco de un proceso penal a efectos de determinar que estamos ante un delito de lavado de activos. Como es de conocimiento, este delito es muy dificultoso per se. En ese escenario, la jurisprudencia nacional nos permite destacar por uniformidad algunos aspectos que ellos, a su juicio, consideran son necesarios para determinar si en el caso en concreto estamos o no estamos ante la comisión de un delito de lavado de activos. Es así que uno de los primeros indicios que ellos se permiten entender, previamente, hay que diferenciar la categoría de indicios para poder determinar el supuesto en el que nos encontramos. Debe entenderse por indicios a toda aquella prueba indirecta, aquella prueba que por su propia naturaleza es de dificultosa probanza. En contrario sentido, una prueba directa es aquella por la cual demostrará el hecho o la proposición fáctica en la cual se está ingresando. En ese escenario, el conjunto de indicios que a juicio de la Corte Suprema mediante esta ejecutoria señala que uno de los principales indicios para destacar la posible comisión del delito de lavado de activos es el desbalance patrimonial que pueda tener la persona natural o jurídica que es sometida al proceso por la comisión de este posible delito. Asimismo, la dificultad que tiene para demostrar y probar que el dinero que tiene como desbalance no es legítimo o no demuestra un proceso de incremento regular y natural como lo podría ser en atención a los ingresos que ésta tiene. Negocios que por su propia naturaleza no guardan carácter de licitud o impidan demostrar que por medio de estos se puede ingresar o se puede obtener esta cantidad patrimonial. Asimismo, como un tercer indicio tenemos pues que esta persona haya tenido algún tipo de vínculo, conexión o previamente haya sido procesado por algún delito de criminalidad organizada, de cuello blanco, que pueda permitirle tener estos ingresos que desbordan su propio patrimonio lícito. Un aspecto adicional que quiero mencionar, y es ya para ingresar a modo de ejemplo, cómo podemos, qué medidas toma el órgano persecutor o acusador en nuestro proceso penal, el representante del Ministerio Público, o la misma unidad de inteligencia financiera ante este tipo de delitos. La Casación 33/2018 nacional nos señala que uno de los aspectos o medidas que se puede tomar ante la persecución del delito de lavado de activos es el congelamiento de fondos administrativos. Esta es una medida coercitiva de carácter real por medio del cual, a solicitud del Ministerio Público o a oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera, se decide que la persona que está sujeta al proceso no pueda tener movimiento al dinero que ésta tiene en algún tipo de depósito, fideicomiso o en sus cuentas, en algún banco determinado. Es por ello que debemos destacar los efectos internos y externos que tiene
el procesamiento de una persona natural o jurídica respecto al delito de lavado de activos. En ese escenario, seguimos con el siguiente tópico que vamos a desarrollar. ¿Qué medidas podemos tomar a efectos de poder prevenir el delito de lavado de activos a título de persona natural y jurídica? Y asimismo, cuando hablemos de persona jurídica, como miembro individual dentro de la empresa. El primer aspecto que debemos mencionar es ¿qué se entiende por programa de cumplimiento normativo? El programa de cumplimiento normativo es un sistema de gestión de riesgos que permite a la persona jurídica que decide implementarla voluntariamente el poder tener un control en lenguaje especializado, un mapa de riesgos que pueden sobrevenir a la empresa en atención a diversos criterios, actividad u objeto social al cual se dedica, la cantidad o flujo de dinero por las cuales ella se encuentra trabajando, la cantidad o complejidad de la estructura que ésta tiene propiamente dicho, entre otros. En ese escenario, y perdón, ¿cómo no dejar de mencionar? Los proveedores o las personas con las cuales ella ejerce negocios. Es importantísimo ello, porque puede estar ante un caso en el que la empresa se dedique a hacer negocios con el Estado. En consecuencia, exista un alto flujo de la comisión de delitos de corrupción de funcionarios. En ese escenario, vamos a mencionar pues que el programa de cumplimiento normativo en el Perú, en general, es de carácter voluntario. Esto es, no exige normativamente que se implemente un programa de cumplimiento normativo por la empresa. Sin embargo, ya se ha dejado sentado dentro de la literatura especializada y mayoritaria, me permito decir, los beneficios que ésta tiene para la empresa una vez implementados son altamente potenciales. Beneficios a nivel interno y externo, pues. El programa de cumplimiento normativo, como vamos a ir desarrollando más adelante, lo que tiene es que delimita competencias de cada uno de los miembros, a efectos de que solamente pueda responder administrativamente, penalmente, o si se quiere civilmente, en tanto y en cuanto corresponda, en atención a las competencias que ésta tenía. En segundo orden, permite que en muchos aspectos los proveedores o las diferentes personas con las cuales se quiere pactar algún negocio vean cómo esta empresa se encuentra motu propio, incursa obligatoriamente a poder cumplir más allá de un estándar propio que exige la norma. Eso es, en general, programa de cumplimiento normativo. Pero asimismo debemos de mencionar que, como bien expone la lámina, existe un programa de cumplimiento normativo de carácter obligatorio para el sector financiero, todos aquellos que se encuentren comprendidos respecto a actividades financieras, bancos, por citar un ejemplo. En ese escenario, es que, si podemos regresar a la anterior diapositiva, vamos a desarrollar algunos criterios que se entienden y que comprenden al instrumento corporativo programa de cumplimiento normativo. Pues el programa de cumplimiento normativo, como ya le hemos mencionado, es un sistema de control de riesgos que busca, a través de instrumentos que la comprenden, llegar a una prevención de la comisión de los delitos, pero a su vez, en caso se produzca, a una detención pronta, que coadyuve, por citar un ejemplo en concreto, en base, en caso se esté procesando a la persona jurídica, a que ésta pueda quedar exenta de toda responsabilidad. Sobre el particular, si se quiere ampliar, es necesario revisar la Ley 30.424, Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica, en la que en sus artículos 16 y 17 desarrolla los eximentes de responsabilidad y a su vez los atenuantes. Esto en proporción a si el programa de cumplimiento normativo que en lo sucesivo vamos a desarrollar fue implementado antes de la comisión del delito o ex post, a posteriori de la comisión del delito. Bien, entonces desarrollamos los instrumentos que comprenden al programa de cumplimiento normativo. Debo mencionar que estos instrumentos que la comprenden son
muy individualizados. Esto es, para cada persona jurídica se van a distinguir en atención al rubro que se dedique, en atención a los criterios que he mencionado, a su estructura. Es así que tenemos en primer orden a la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Es un proceso mediante el cual la empresa establece protocolos sobre aspectos específicos para su desarrollo constante o habitual. Por decir un ejemplo, la debida diligencia exige que la empresa requiere información al proveedor con el cual va a contratar, a efectos de conocer cuánto tiempo tiene constituida, si ha cambiado constantemente de rubro, si ha aumentado su capital social en los últimos años, si es una empresa que tiene un solo objeto social o varía, si está dentro del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre otros. Otro aspecto que tenemos es la implementación de canales de riesgos o mapa de riesgos, que es en buena cuenta una positivización de todos los riesgos que pueden sobrevenir en la empresa en atención a la estructura que está presente. Asimismo tenemos el reporte de operaciones sospechosas. Este reporte de operaciones sospechosas se puede cumplir en tanto y en cuanto existe implementado dentro de la persona jurídica un canal de denuncias. Un canal de denuncias el cual permita que este reporte de operaciones sea interno de los miembros individuales a la alta dirección para que estos a su vez, como alta dirección, cumplan con informar a las autoridades competentes sobre reportes, operaciones que puedan desbordar el límite o el estándar habitual que se puede llevar a cabo en el caso en concreto. Por mencionar uno, que llegue una empresa, perdón, que llegue una persona a un banco a hacer un retiro de $50,000, ya va desbordando el nivel actual diario de retiro que se puede realizar y ya se tiene un proceso específico para poder llevar a cabo la entrega de ese dinero. Vale mencionar que otro aspecto que se debe mencionar es cómo nosotros podemos acercarnos a un programa de cumplimiento normativo idóneo que cumpla con el estándar mínimo que se exige. Para ello, ya el Perú está cada vez yendo en mejora y en optimización de su normativa. Es en ese escenario que se han implementado lineamientos publicados por el Sistema de Mercado de Valores, por la Superintendencia de Mercado de Valores, que han permitido determinar los requisitos mínimos esenciales que se debería tener un programa de cumplimiento normativo a efectos de poder satisfacer esto, y de esa manera lo que en lenguaje especializado se entiende, acercarnos a un programa de cumplimiento idóneo y alejarnos del todo de lo que se denomina un fake compliance o un paper compliance, que esto es traducido al español como un programa de cumplimiento falso o de papel, que solo busca aprovecharse de todos estos beneficios que hemos antes desarrollado, pero sin cumplir con este carácter de idoneidad. Es así que vamos a desarrollar cómo es la probanza, cuáles son los requisitos y cómo acercarnos a esta probanza de carácter idóneo para ya poder ir terminando con esta sesión. En ese sentido, tenemos como requisitos esenciales mínimos para un programa de cumplimiento normativo idóneo a la implementación de una política interna de exposición y conocimiento de estos lineamientos, las finalidades que se buscan, los protocolos que se están implementando, la normativa que se tiene. Segundo, implementar dentro de las empresas a la figura del oficial de cumplimiento. En este caso, la figura del oficial de cumplimiento normativo tiene como finalidad un tridente de competencias: la labor de difusión, la labor de supervisión y la labor de reporte y evaluación. ¿Qué quiero decir con ello? Que el oficial de cumplimiento normativo va a poder estar dentro de la empresa en atención a la estructura que ésta tenga. Esto es, en empresas como MIPES, el alta dirección, el gerente puede fungir con este rol. En una estructura empresarial, en una empresa transnacional, por citar un ejemplo, pues, en este caso, al ser una empresa más estructurada y más grande que comprende una cantidad de miembros, lo idóneo sería un departamento de cumplimiento normativo en la cual tenga un oficial de cumplimiento y personas a su cargo.
En ese escenario, en la tercera competencia que tiene, que es la labor de supervisión, lo que se busca es que el programa de cumplimiento normativo no solamente sea un documento por el cual yo diga, ¿saben qué? Yo ya tengo mis lineamientos sobre los cuales yo cumplo con estar dentro de la norma y más allá, porque no está establecido expresamente en la norma, sino está más allá de ella. Pero debemos tomar en consideración que esto está en constante crecimiento y evolución. La empresa sigue aumentando, va creciendo y van generándose nuevos riesgos que se pueden sobrevenir y ellos deben ser detectados. Otro aspecto que se debe mencionar es respecto al canal ético al código de ético y el código de conducta. ¿Qué es el código de conducta y el código ético? El código ético es la positivización que tiene la empresa de los valores que interioriza, a efectos de que tanto la comunidad y los miembros internos conozcan, pues, cuáles son los lineamientos internos a nivel estructural que guarda la empresa. Por el contrario, tenemos el código de conducta que lo que busca es establecer las competencias que tiene cada miembro dentro de la empresa respecto a sus competencias específicas por la actividad propia que realiza la empresa y además por las competencias que tiene dentro del programa de cumplimiento normativo, a efectos de poder fiscalizar, evaluar que se esté cumpliendo. En ese escenario, habiendo mencionado estos requisitos esenciales, sin dejar de lado el canal de denuncias que ya hemos mencionado previamente, desarrollemos pues la prueba del programa de cumplimiento normativo. ¿Cómo nos acercamos a este programa de cumplimiento normativo idóneo que permita que la empresa como persona jurídica quede exenta de responsabilidad ante el procesamiento o al ser comprendida como un sujeto pasivo dentro del proceso? Pues como ya he mencionado, ya no solamente las personas naturales pueden cometer estos delitos. A partir de el año 2018, que entró en vigencia esta norma, las personas jurídicas también pueden ser procesadas por este delito. Que si bien es cierto, actualmente no existe, no hay casuística sobre el caso, no implica que no puedan ser llevados a cabo por este tipo de delitos. Ya años más adelante tendremos quizás más casos que involucren a personas jurídicas por la comisión del delito de lavado de activos. Sin embargo, como he mencionado, no existe a la fecha, noviembre de 2021, un caso de incorporación de persona jurídica al proceso como sujeto pasivo en arreglo a la ley 30.424. Entonces, igual, en los términos que sigue esta exposición, en razón a la persona natural, pero también de forma necesaria con la mención a la persona jurídica, ¿cómo nos acercamos al programa de cumplimiento normativo idóneo? Brevemente consideramos que son 3 los criterios por los cuales podemos acercarnos a un programa de cumplimiento idóneo. Primero, el principio de documentación. Segundo, auditoría anual o constante. Y tercero, consultores indistintos en el tiempo. Desarrollo. En primer orden, el principio de positivización implica que durante todo el desarrollo del programa de cumplimiento normativo, desde su etapa de tratativas con un estudio jurídico, con un consultor privado que se quiera realizar, debe ser documentado, archivado y conservado por parte de los miembros de la empresa a efectos de que esto sea documentado en su archivo general. Pues, si bien es cierto, la empresa tiene su derecho a poder guardar silencio y no contribuir y señalar que la carga de la prueba le corresponde al representante del Ministerio Público, este es a quien acusa de la comisión de un delito, debemos tomar en consideración que muchas veces tanto la persona natural como la persona jurídica está en mejor posición para poder probar. Yo no creo que exista mejor persona que aquella persona que es acusada de un desbalance patrimonial que puede enseñar su reporte de ingresos de pasivos y activos, a efectos de poder nosotros demostrar y ayudar a esclarecer los hechos con mayor facilidad. Solo por citar un ejemplo. En ese escenario se materializa de forma concreta este principio de positivización, que tiene que ser transversal desde su
tratativa a la implementación por medio de la persona, consultor o estudio jurídico por el cual deseamos que ella se implementa, hasta el resultado final. Incluso, como más adelante voy a desarrollar, con su proceso de evaluación después de su implementación final. Posteriormente tenemos la revisión constante. ¿Qué implica revisión constante o evaluación constante y no determinada? Debemos tomar en consideración que la evaluación puede llevarse de diferentes tipos. Puede ser semestral, anual o, a criterio de quien les comparte algunas ideas esta tarde, debe ser mixto. ¿Mixto por qué? Porque debe ser en atención programada, por decir un ejemplo, en fecha estática y en atención a variaciones que pueda tener la empresa. ¿Por qué? Explico. Nosotros, si bien es cierto, podemos establecer como plazo la evaluación de nuestro sistema de programa y complemento normativo para cada 10 meses, por citar un ejemplo. Resulta importante que, en tanto y en cuanto surja una actividad que cambie el statu quo por el cual se llevaba a cabo la empresa, que importe la necesidad de evaluación de nuevos riesgos. Por citar un ejemplo concreto, la variación o la remoción de un alto miembro de la alta dirección, la variación de un objeto social, ampliación de las actividades por las cuales se llevaban a cabo, entre otros. Es por ello que consideramos que debe utilizarse la fórmula mixta, en la cual descanse fecha estática y además en atención a actos o hechos que puedan variar el statu quo de la empresa. Finalmente, la revisión indistinta de consultores. Consideramos que la mejor fórmula para poder conocer mejor nuestro programa de cumplimiento normativo y tener una lectura integral de esta es que los consultores sean variados en el tiempo. Por los consultores me refiero a aquellas personas que se encargan de la evaluación del programa de cumplimiento normativo, a efectos de poder tener, como se dice, una multiplicidad de pareceres y de lectura sobre los pros y los contras que tiene nuestro programa de cumplimiento normativo. En ese escenario es que acercamos y tenemos una aproximación al programa de cumplimiento normativo idóneo y nos alejamos, pues, de lo denominado programa de cumplimiento de papel o falso. Ese sí, en ese escenario, estimados asistentes, que podemos evitar que se presenten dentro de nuestra empresa y evitar así el proceso o el inicio de un proceso, tanto como persona natural y como persona jurídica, del delito de lavado de activos. Espero haber podido ser lo suficientemente didáctico y claro con las ideas, a efectos de poder haber compartido, haber llegado a ustedes. Para terminar esta exposición, quiero ponerme a disposición suyo para poder resolver cualquier consulta que se haya formulado a lo largo de esta exposición, y además mencionar que, como firma corporativa, siempre con la intención de promover la defensa legal y garantizar un eficaz derecho de defensa que tiene toda persona natural y jurídica, el estudio Mendoza Malpartida Asociados se pone a disposición suyo y a través del teléfono que ahora les voy a compartir, tiene a bien poder absolver cualquier consulta presencial o virtual que se presente, a efectos de poder colaborarles en toda consulta extra que se pueda generar en el marco de esta exposición. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, profesor Jean Paul. Igualmente recordarles a los socios, primeramente, que estamos haciendo la distribución por el chat de una encuesta para que puedan llenarla, para que confirmen su participación en el evento del día de hoy. Y si tuvieran alguna consulta para el profesor Jean Paul, pueden escribirla por el chat, o si desean, pueden en todo caso también activar su audio para que puedan realizar la consulta. Disculpe, ¿podría mostrar nuevamente los datos del profesor? Sí, cómo no, le doy los datos a efectos de poder resolver cualquier consulta adicional. El estudio es el estudio Mendoza Malpartida Asociados. Nos pueden ubicar por las redes sociales o por nuestra página web. Asimismo, pongo a disposición los datos del área de administración correspondiente, administración@mendozamalpartida.com, y número de teléfono 973
397-206. Bien, estimados, si tuvieran alguna pregunta nuevamente, pueden escribirla como les comento por el chat. Igualmente, como les comentaba, pueden activar el audio para que puedan realizar cualquier otra duda o consulta que tengan para el profesor Jean Paul. Buenas tardes, Carlos Cortés. Una consulta. Para que una persona jurídica, en este caso una empresa, la acusen del lavado de activos, ¿esta investigación la realiza la SUNAT, la SBS o el Ministerio? No sé, ¿cómo determinan que la empresa está incurriendo en este tipo de faltas? Gracias por la pregunta, estimado Carlos Cortés. Le absuelvo la duda. En el delito de lavado de activos, al ser un delito de persecución pública, el único competente para poder investigar a la empresa es el Ministerio Público, en el marco de un proceso penal. Si bien es cierto, su responsabilidad autónoma se encuentra regulada en la Ley 30.424, Ley de Responsabilidad Administrativa de Persona Jurídica, primer detalle a destacar, entre comillas, administrativa, pues las sanciones que ésta regula son impuestas en el marco de un proceso penal, en el marco de la persecución de un representante del Ministerio Público y bajo la conducción de un juez. En ese escenario es por ello que actualmente se denomina a esta como fraude de etiquetas, porque si bien menciona una responsabilidad administrativa que invita a confundir al lector sobre esta ley, lo que se tiene pues es que es una responsabilidad penal. Y es el único en el cual puede sancionar e investigar a la persona jurídica. Ahora bien, solamente un último detalle. Todas aquellas empresas que se investiguen sobre hechos posteriores al 2018 que entre en vigencia esta norma. Ahora, todos aquellos hechos que sean anterior al 2018, que no estaba vigente esta norma, no pueden ser perseguidas penalmente por el delito de lavado de activos. Espero haber sido claro con la respuesta. Muchas gracias. Como reitero, a las 20 primeras personas que nos escriban al número de teléfono 973-397-206, la consulta será gratuita a través de la vía virtual a efectos de poder resolverle consultas que puedan generarse, tanto a índole penal como de la intención de poder implementar un programa de complemento normativo. Pues como expliqué al inicio de esta exposición, la firma Mendoza Malpartida y Asociados, a la cual el día de hoy represento, guarda como finalidad la defensa de la persona natural y la representación de la persona jurídica. Bien, profesor, parece que por el momento ya no hay más preguntas. Entonces, dicho esto, agradecerle igualmente, profesor Jean Paul, por la ponencia.